No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía unos 15 años cuando pasó. Estaba en la sala de la casa de mi mamá, sentada en el suelo, jugando cartas y escuchando la radio. Era una tarde cualquiera, tranquila, de esas que no se te quedan grabadas, hasta que algo las rompe. Escuché que tocaban la puerta. Me levanté sin pensar mucho y abrí. Ahí estaba mi abuelo, inclinado sobre la barandilla del porche, apenas sosteniéndose. Estaba claramente borracho. No me sorprendió del todo. Él solía parecer así, tomado, buscando algo de comer o simplemente desorientado. «Mamá, tu papá está aquí», grité hacia la cocina. Volví a la sala y retomé el juego como si nada. Para mí, el asunto estaba resuelto. Unos minutos después, mi mamá terminó de lavar los platos. Salió al porche secándose las manos con un trapo. Desde donde yo estaba la escuché moverse, mirar hacia un lado, luego hacia el otro. Después entró con el ceño fruncido. «¿Quién dijiste que estaba afuera?», me preguntó. «Tu papá», respondí. «Estaba ahí hace un minuto, supongo que se fue». Ella volvió a mirar por la ventana, confundida. No había nadie. Cerró la puerta y regresó a la cocina, aunque algo en su silencio me hizo sentir incómoda. No recuerdo haber pensado, esto es extraño, pero sí sentí una pequeña inquietud, como cuando algo no encaja del todo. Pasó quizá un minuto, tal vez menos. El teléfono sonó. Mi mamá contestó y yo la vi cambiar de expresión en segundos. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente puro horror. Se llevó una mano al pecho y se apoyó en la mesa. La persona al otro lado de la línea le decía que habían encontrado a un hombre muerto cerca de las vías del tren, en Kentucky, que en su cartera había un papel con su número telefónico. Empezaron a describirlo, su ropa, su aspecto, lo que llevaba encima. Mi mamá soltó un pequeño gemido y colgó despacio. Me miró como si no estuviera segura de estar en la misma realidad que yo. «¿Quién dijiste que estaba aquí hace un momento?», me preguntó otra vez, con la voz temblando. No supe qué decir. Más tarde supimos que mi abuelo había muerto a más de un estado de distancia. La causa, intoxicación alcohólica severa y deshidratación. Llevaba horas, quizá días, muerto. Y sin embargo, yo lo había visto, de pie en el porche, tambaleándose, exactamente como siempre. Nunca volví a ver algo así. Nunca volvió a pasarme nada parecido. Pero desde ese día entendí algo. Hay momentos en los que la realidad se dobla apenas un poco, lo suficiente para que algo cruce. Siempre digo lo mismo cuando cuento esta historia. No creo en fantasmas, pero sí creo que hay algo. Estuve en los Marines y fui desplegado a Ramadi en 2006. Si sabes algo de Irak, sabes que Ramadi no era cualquier lugar. Era un infierno constante, una ciudad donde demasiadas personas encontraron la muerte de formas horribles y donde pasaban tantas cosas extrañas que, con el tiempo, se volvía difícil distinguir entre lo sobrenatural y el simple hecho de estar en Ramadi. Había edificios perforados por balas, cráteres por todas partes, escombros, calles destrozadas. A eso súmale insurgentes enojados, francotiradores escondidos que podían hacerte desaparecer en un segundo. Uno se acostumbraba al entorno y también a la idea de que podías morir en cualquier momento. Nunca había silencio real ahí. Siempre había una sensación pesada flotando en el aire, como si el lugar mismo estuviera observándote. Aquella noche estábamos en una redada. Era una operación grande, más grande de lo habitual. Íbamos con refuerzos, quizá 2 o 3 pelotones con unidades anexas. Todo salió según lo planeado y comenzamos la extracción, regresando a la base a pie a unos cuantos kilómetros. Era plena madrugada cuando ya íbamos como a 2/3 del camino de regreso y el avance empezó a ralentizarse. Desde adelante escuché que algunos de los muchachos estaban gritándole a alguien. No hubo disparos, así que asumí que habían encontrado a algún civil y le estaban ordenando que entrara a su casa. Nada fuera de lo común. Después de unos minutos tensos, retomamos la marcha y poco después estábamos de vuelta dentro del perímetro. Fue ahí cuando empecé a escuchar que algo realmente raro había pasado en el camino de regreso. Como buen amante de las historias extrañas, busqué a los tipos que habían estado al frente. Algo en sus caras me dijo que no era una exageración. Se veían alterados y eso no era fácil después de meses en Ramadi. Esto fue lo que me contaron. Mientras pasábamos junto a una fábrica de hielo abandonada, uno de ellos miró hacia un costado y vio a una niña pequeña saliendo del edificio y caminando directamente hacia ellos. Y aquí está el problema.
En ese lugar, incluso una niña podía ser una amenaza mortal. Los insurgentes no tenían problema en usar niños, así que mi compañero le gritó que se detuviera. La niña no levantó la mirada, no reaccionó, no mostró ningún tipo de respuesta. 2 marines más se detuvieron y se giraron hacia ella. Ahora eran 3 gritándole, en inglés y en árabe, ordenándole que se detuviera. La niña seguía caminando hacia ellos sin prisa, sin miedo, sin expresión. Las armas se levantaron. Me dijeron que estaban rogándole a Dios internamente que se detuviera, porque estaban a segundos de tener que tomar la peor decisión de sus vidas. Y entonces pasó algo que ninguno de ellos puede explicar. A solo unos pasos de distancia, la niña se detuvo de golpe. Giró a la derecha, caminó hasta la esquina del edificio, volvió a girar a la derecha y empezó a alejarse por la carretera principal. La siguieron con visión nocturna. Después de unos 25 metros, simplemente se desvaneció. No había humo, no había niebla, no había obstáculos. No entró a ningún callejón ni edificio, solo dejó de existir. Los 3 vieron exactamente lo mismo. Cuando terminaron de contarme la historia, uno de ellos se quedó en silencio, pálido, mirando al vacío, como si todavía estuviera intentando entender lo que había presenciado. No era el tipo de hombre que inventara historias ni buscara atención. Ninguno de ellos lo era. Nunca encontró una explicación. Supongo que fue solo otra noche más en la ciudad de cenizas. Ramadi tenía esa forma de recordarte que no todo lo que habita en un lugar destruido tiene que estar vivo, ni muerto. Esta historia no me pasó a mí directamente, sino que me la contó mi madre muchas veces a lo largo de los años. Es una de esas historias familiares que se repiten en voz baja, casi con respeto, como si al contarlas se despertara algo que todavía no termina de descansar. Mi abuela murió en 1984, así que nunca llegué a conocerla, pero aún así siento que la conozco bastante bien por todo lo que me contaron sobre ella. Mi abuela tuvo una vida poco común para una mujer de su época. Era hermosa, carismática y muy inteligente. Empezó trabajando como modelo cuando era muy joven, luego se convirtió en azafata en una aerolínea internacional, algo bastante prestigioso en aquellos años, y más tarde dio un salto aún más grande. Se volvió periodista, llegando a ser una de las primeras mujeres en aparecer en televisión como reportera en Brasil. Mi madre siempre dice que tenía una presencia muy fuerte, una mezcla de elegancia y carácter que hacía que la gente la escuchara. Pero hubo un episodio en su juventud que, según mi madre, marcó por completo el rumbo de su vida. En los años 50, cuando todavía trabajaba como azafata, tuvo una escala en Buenos Aires. Durante esa parada, ella y una compañera de trabajo decidieron salir a pasear por la ciudad. En algún punto del recorrido, casi como una curiosidad turística más, entraron a ver a una mujer que leía la palma de la mano. Aunque mi madre no está del todo segura de si era quiromancia o tarot, en la familia siempre se cuenta de las dos formas. No era algo que tomaran en serio, más bien lo veían como un juego, una anécdota para reírse después. Lo extraño es que la mujer se negó a atenderlas. Según el relato, apenas las vio, cambió la expresión del rostro y dijo que no podía leerles el futuro. Les pidió que se fueran. Mi abuela y su compañera insistieron, pensaron que era parte del espectáculo o que tal vez la mujer estaba tratando de hacérsela interesante. Después de insistir varias veces, la adivina finalmente accedió, pero no a hacer una lectura normal. No tomó las manos de ninguna, no barajó cartas, no hizo preguntas, simplemente las miró fijamente y dijo, con absoluta frialdad, unas pocas frases que se les quedaron grabadas para siempre. Las 2 morirán en accidentes de avión, dijo. Luego señaló primero a la compañera de mi abuela. Tú morirás pronto. Después miró a mi abuela. Tú tardarás más, pero también ocurrirá. Eso fue todo. No hubo explicaciones, fechas ni detalles. La mujer se levantó y dio por terminada la sesión. Mi abuela y su compañera salieron del lugar nerviosas, pero intentando convencerse de que todo era una tontería. Se rieron de camino al hotel, hicieron bromas incómodas y prometieron no contarle a nadie lo sucedido. Unas semanas después, la compañera de mi abuela murió en un accidente aéreo. Cuando mi madre llega a esta parte del relato, siempre hace una pausa. Dice que el impacto fue devastador. La muerte no fue un rumor ni una exageración. Fue real, confirmada, inmediata. La predicción se había cumplido exactamente como aquella mujer lo había dicho. Mi abuela entró en pánico. No volvió a subir a un avión como parte de su trabajo.
Renunció a la aerolínea poco tiempo después, convencida de que había escapado de algo terrible. Durante años, esa historia quedó enterrada. Mi abuela siguió con su vida, construyó una carrera exitosa como periodista, formó una familia, envejeció. A veces, según mi madre, recordaba aquella predicción, pero siempre decía lo mismo. Eso ya pasó, yo me bajé de los aviones. 30 años después, tuvo que viajar por trabajo para hacer un reportaje sobre una plataforma petrolera en alta mar. El trayecto requería un vuelo corto. No era un viaje comercial, no era parte de una aerolínea regular, era solo un traslado más. Mi abuela dudó, pero aceptó. Pensó que ya había pasado demasiado tiempo, pensó que había cambiado su destino. El avión se estrelló, mi abuela murió en ese accidente. Mi madre siempre termina la historia diciendo que no sabe si cree en adivinos, en el destino o en maldiciones, pero que hay algo profundamente inquietante en cómo algunas frases, dichas una sola vez, pueden esperar décadas para cumplirse, como si el tiempo no importara, como si algunas advertencias no caducaran nunca. Terminé con mi novia en 2003. No fue una ruptura escandalosa, pero sí definitiva. Yo estaba a punto de empezar a viajar mucho por trabajo y sabíamos que no iba a funcionar. Lo más difícil de todo no fue separarme de ella, sino tomar una decisión que todavía hoy me pesa: dejarle a Dallas. Dallas era nuestra labradora negra, no una mascota, sino mi compañera. La crié desde cachorra, dormía a los pies de la cama, me seguía a todos lados y tenía esa forma tan suya de sentarse, medio ladeada, como si siempre estuviera escuchando algo que los demás no. Yo sabía que, con mi vida nómada, no podía darle la estabilidad que merecía, así que se quedó con ella. Pensé que era lo correcto. Después de eso, desaparecieron de mi vida. No supe más de mi ex, no pregunté, no busqué. Supuse que era mejor así. Los años pasaron. 6 años después, en 2009, estaba en Jacksonville por trabajo, alojado solo en un hotel genérico, de esos todos iguales. Cama grande, paredes beige, aire acondicionado demasiado frío. La clase de lugar donde el silencio pesa más por las noches. La primera noche tuve un sueño extraño. Soñé que entraba en una habitación completamente blanca. No había muebles, ni ventanas, ni puertas visibles, solo una habitación blanca, limpia, casi brillante. Al fondo había un pasillo oscuro. Yo caminaba hacia él con una sensación rara en el pecho, como si supiera exactamente qué iba a pasar, pero aún así no pudiera evitarlo. Me arrodillaba y llamaba: ¡Dallas! Entonces ella salía corriendo desde el pasillo. Pasaba junto a mí sin detenerse, como si no me viera. Yo volví a llamarla con esa mezcla de risa y súplica que usas con un perro que amas. Entonces ella se detenía, giraba y venía hacia mí, se sentaba frente a mí, exactamente como solía hacerlo, pero ya no era negra, su pelaje era blanco, completamente blanco, aunque si mirabas con atención, debajo se notaban raíces oscuras como si el negro aún estuviera ahí, intentando volver. Lo más inquietante eran sus ojos, estaban cosidos. No sangraban, no se veían violentos, simplemente cerrados, sellados. Aún así, era Dallas, era ella. La misma energía, la misma presencia. Yo la acariciaba, la abrazaba, le besaba la cara. Sentía una paz extraña, como si todo estuviera bien, como si nada más importara. Me desperté con el corazón acelerado, pero no asustado, solo confundido. La segunda noche soñé exactamente lo mismo. La tercera noche también, la cuarta noche, otra vez, cada detalle idéntico, la habitación blanca, el pasillo, ella corriendo, girando, sentándose, el pelaje blanco, los ojos cosidos. Yo despertaba cada vez con un nudo en la garganta, con una sensación de despedida que no sabía explicar. Al quinto día ya no pude ignorarlo. Me senté en la cama del hotel, con el teléfono en la mano durante varios minutos, dudando. Finalmente le escribí un correo a mi ex. No sabía ni cómo empezar, así que simplemente le conté el sueño, todo, cada detalle. Le dije que no entendía por qué estaba soñando con Dallas después de tantos años. La respuesta llegó unas horas después. Decía que Dallas había tenido cáncer, que fue rápido, que no hubo mucho que hacer, que la habían dormido 5 días antes. 5, exactamente cuando comenzaron los sueños. Mi ex escribió algo que todavía resuena en mi cabeza.
Dijo que siempre creyó que Dallas se había quedado esperando por mí, que nunca entendió por qué yo desaparecí de su vida, que quizá solo quería verme una última vez. Me derrumbé, lloré como no había llorado en años, solo en esa habitación de hotel, con la sensación de haber sido visitado por algo puro, algo que no necesitaba palabras para despedirse. No sé si creo en fantasmas, no sé si fue un sueño, una coincidencia o algo más, pero sé lo que sentí y sé que nunca antes ni después he tenido un sueño así. A veces pienso que el pasillo no era un lugar oscuro, sino un lugar al que ella ya no podía volver y que vino a buscarme solo para asegurarse de que yo también estuviera bien. Todavía hoy al recordarlo se me llenan los ojos de lágrimas. Tenía unos 12 o 13 años cuando ocurrió y todavía hoy, décadas después, sigue siendo uno de los recuerdos más perturbadores de mi vida. Vivíamos en una zona completamente abierta, más de 5 acres de terreno sin absolutamente nada alrededor, ni árboles, ni edificios, ni colinas, ni estructuras altas. El horizonte era una línea limpia que parecía no terminar nunca. Incluso fuera de nuestra propiedad, el paisaje era igual de vacío, como si el mundo se hubiera quedado detenido allí. Era verano, uno de esos días calurosos en los que el aire vibra suavemente. Yo estaba cortando el pasto con la cortadora, avanzando en líneas rectas interminables, mientras mi papá trabajaba en el huerto a unos metros de distancia. El ruido constante del motor de la máquina y el sol encima hacían que todo se sintiera normal, casi monótono. Entonces pasó. De la nada, sin advertencia alguna, un avión de pasajeros apareció sobre nosotros. Volaba tan bajo que mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. No era un avión pequeño ni una avioneta. Era enorme. Un jet comercial, quizá un 747, aunque nunca he sabido identificar modelos. Podía ver claramente las ventanas alineadas a lo largo del fuselaje. Podía sentir el rugido de los motores atravesándome el pecho como un golpe físico. El suelo vibraba bajo mis pies, el aire parecía comprimirse alrededor de nosotras. Apagué la cortadora y eché a correr hacia la casa, más por instinto que por decisión. Mi papá hizo lo mismo desde el huerto. Nos detuvimos casi al mismo tiempo, justo frente a la casa, mirando hacia el cielo con la boca abierta. El avión estaba ahí, demasiado bajo, demasiado real. Lo miré y luego miré a mi papá, totalmente confundida, y le grité preguntándole qué estaba pasando. Él se encogió de hombros, sonriendo, y empezó a gritar algo sobre lo increíble que era ver un avión así de cerca, lo genial que se veía, y en medio de su frase, el sonido desapareció. No se fue disminuyendo, no se alejó poco a poco, simplemente se cortó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mi papá siguió gritando por un segundo más, su voz sonando absurda en un silencio absoluto. Ambos levantamos la vista al cielo al mismo tiempo. No había nada. Ni avión, ni sombra, ni rastro. El cielo estaba completamente despejado, como si nunca hubiera pasado nada. Nos miramos sin decir palabra. Yo sentía el corazón golpeándome en los oídos. Mi papá fue el primero en reaccionar. Corrió al camión, me hizo subir y salimos a recorrer todo el maldito pueblo. Condujimos por caminos rurales, miramos el cielo desde distintos puntos, preguntamos a vecinos. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Nos miraban como si estuviéramos inventando una historia absurda. Un avión de ese tamaño, volando tan bajo, habría sido imposible de ignorar. Volvimos a casa y pasamos el resto del día pegados a las noticias, esperando escuchar algo. Un avión perdido, un aterrizaje de emergencia, un reporte de vuelo bajo, cualquier cosa. No hubo absolutamente nada, ninguna mención, ninguna explicación. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que vimos. Sé que no fue imaginación porque no estaba sola. Mi papá lo vio, lo escuchó, lo sintió igual que yo, y aún así fue como si ese avión nunca hubiera existido. Y eso es lo que más miedo me da. Esto pasó a mediados de los años 80, cuando yo era apenas un adolescente. Me había quedado a dormir en el pequeño departamento de un amigo, uno de esos lugares donde todo está demasiado junto y cualquier ruido se amplifica por la noche. No había sofá cama ni cuarto extra, así que terminé durmiendo en el suelo, dentro de un sleeping bag, colocado justo entre la cama de mi amigo y la de su hermanita menor. Recuerdo que me acomodé como pude.
Desde el piso podía ver la base de ambas camas y justo encima de mí, en la pared, había un estante de madera bastante grande. En ese estante descansaba un enorme equipo de sonido setentero, parlantes de madera gruesa, tornamesa, reproductor de casetes y hasta para 8 tracks. Era uno de esos monstruos pesados, fácil de 60 o incluso 80 kilos en total. Pero no pensé en eso al dormirme. Estaba cansado y me quedé dormido rápido. En algún momento de la noche desperté de golpe. No fue un sobresalto, no fue miedo, no fue una pesadilla. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor dentro de mi cabeza. Estaba completamente despierto, lúcido, calmado. El departamento estaba en silencio absoluto. Y entonces escuché una voz. No fue un sonido externo, no salió de la habitación, no venía de mis amigos. Fue una voz clara, masculina, tranquila, directamente dentro de mi mente. No gritó ni sonó urgente. Simplemente dijo: deberías levantarte y moverte. Eso fue todo. Lo más extraño es que no me pareció raro. No pensé, ¿qué demonios fue eso? No sentí miedo ni dudé. Simplemente acepté la instrucción como si fuera lo más lógico del mundo. Me levanté con cuidado, pasé por encima del sleeping bag y caminé hasta el pie de la cama de mi amigo. Me acomodé ahí, en el piso, y volví a dormirme casi de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó después, tal vez 1 hora, tal vez menos. De pronto, un estruendo brutal sacudió el departamento. Un golpe seco, violento, acompañado del sonido de madera rompiéndose y metal chocando contra el suelo. Todos despertamos al mismo tiempo, sentándonos de golpe, con el corazón en la garganta. La habitación se llenó de gritos y confusión. El gato de la familia, al parecer, había saltado durante la noche y había derribado el estante completo. El enorme equipo de sonido se había venido abajo desde más de 1 metro de altura. Había caído exactamente donde mi cabeza habría estado si yo no me hubiera movido. Mi amigo gritó mi nombre desesperado y se giró buscando mi cuerpo en el suelo. No me vio. Se incorporó aún más, pálido, con los ojos abiertos de par en par, hasta que finalmente me encontró al pie de su cama. Nos miramos sin decir nada. Nadie necesitó explicaciones, ninguno se rió, ninguno habló durante varios segundos. Simplemente nos quedamos ahí, en silencio, entendiendo lo que acababa de pasar y lo que no había pasado por una diferencia de menos de 1 metro. Si no me hubiera levantado cuando lo hice, ese equipo habría caído directamente sobre mi cabeza mientras dormía. No sé qué fue esa voz, no sé de dónde vino, no sé por qué me habló a mí, ni por qué sonó tan segura, tan firme, tan correcta. Solo sé que me salvó la vida. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.